Estamos ya de regreso. El Consejo de Administración Legislativa sancionó a los asambleístas Cristina Reyes, Ana Galarza y Augusto Espinosa con la suspensión de varios días en el ejercicio de sus funciones sin derecho a sueldo por cuestionar y calificar negativamente la actuación del CAL. Para este análisis hemos invitado hoy al asambleísta Vicente Tayano, a quien le damos la bienvenida aquí en los estudios de los desayunos de 24 horas. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Liz? Buenos días, gracias por el espacio. Un saludo para usted y un saludo para los televidentes. Bueno, su coidaria Cristina Reyes es una de las asambleístas sancionadas, y es que ella renombró al Consejo de Administración Legislativa diciendo que es el Consejo de la Alcahuetería Legislativa, hiriendo la susceptibilidad de los integrantes. Como sabemos, pues la mayoría de ellos son de Alianza País, y parecería que hubo uniformidad en tomar el consenso a que se aplique la sanción. ¿Se estarían limando asperezas al interior de la Asamblea en este grupo que estaba fragmentado? Bueno, preocupante una sanción no solo a Cristina, sino también a Ana Galarza, precisamente por hacer algo, uso de su derecho a expresarse. En el caso de Cristina Reyes, obviamente, hay que analizar el tema en un contexto, una entrevista en la que obviamente con vehemencia ella ratificaba y argumentaba su posición. Esto fue obviamente mal tomado, hirió susceptibilidades, por decirlo menos, y llevó un tema que debió haber quedado como un asunto mero trámite a tratamiento del órgano legislativo, cuando desde mi punto de vista el CAL tiene cosas mucho más importantes que tratar que esas, como por ejemplo establecer una agenda legislativa que verdaderamente trate los problemas del país. Pero bueno, ya se expidió una resolución que formalmente, entiendo, aún no ha sido notificada, y ya ambas asambleístas, tanto Cristina como la asambleísta Galarza, se pronunciaron al respecto. Bueno, se han mencionado solamente las dos, pero también el asambleísta Augusto Espinosa fue sancionado. Bueno, entiendo que también no he podido leer el documento precisamente porque aún formalmente no ha sido notificado, pero si queremos un poco analizar la legalidad de la sanción, podemos argumentar dos cosas, que por ejemplo en el caso de Cristina Reyes y en el caso de Ana Galarza se la sanciona por actuaciones fuera de la Asamblea, precisamente por criterios vertidos en medios de comunicación social, a diferencia de lo que sucedió con el asambleísta Espinosa. Yo estaba presente en esa sesión del Pleno cuando de una u otra manera menospreció la actuación y la opinión de otra compañera legisladora de mi bloque, precisamente la legisladora Pazley. Pero en todo caso ya son decisiones tomadas por el CAL y no me extraña aquello. Bueno, y como yo le decía, pero parecería que se comienzan a limar asperezas dentro de la Asamblea por el bloque que era mayoría y que terminó fragmentándose en dos, quedando unos como los de Alianza País y otros como el autodenominado bloque de la Revolución Ciudadana. Bueno, no es extraño el actual del CAL. En el caso puntualmente del juicio político al ex vicepresidente, allí operó un falso espíritu de cuerpo y usted encontraba votaciones unánimes precisamente para dilatar la tramitación de este proceso. En este caso se está sentando un precedente, para mí un muy mal precedente. Obviamente vamos a ver qué pasa a futuro, pero en el tema de fondo, Liz, es precisamente Alianza País, es precisamente ellos quienes tienen que responder por el actuar de una mayoría y tienen que responderle a los ecuatorianos que los eligieron. Ahora, ¿qué está pasando con las comisiones dentro de la Asamblea? Porque hay voces que piden la reestructuración de las mismas, y hay que recordar que cada una de ellas en su mayoría están presididas por elementos de Alianza País. Bueno, precisamente la ausencia de una agenda legislativa clara que precisamente trate los problemas del país, la reactivación económica, generación de incentivos, eliminación de la tabla de drogas, devolverle a los trabajadores privados el derecho a poder cobrar utilidades, el hecho de reformar la ley de educación y que precisamente se garantice el acceso de todos los estudiantes sin discriminación y con libertad de escoger su carrera universitaria. Y son los temas que nos tienen discutiendo, que las comisiones necesariamente no han generado los informes que permitan que el trabajo legislativo fluya. Y si queremos hablar de fiscalización, desde mi punto de vista, una labor legislativa truncada, por decirlo menos. Estos son los argumentos que obviamente motivan a elevar voces de protesta y a señalar que tenemos que cambiar el rumbo, que tenemos que establecer una verdadera agenda de trabajo que priorice los intereses de los ciudadanos, y obviamente se encuentra un camino en tratar de revisar al menos los manejos de las comisiones. Ahora, pero están a 4 meses de cumplir el primer año de gestión como Asamblea, y si las comisiones especializadas no están cumpliendo su trabajo, si la Asamblea tiene una deuda pendiente en materia de fiscalización, ¿a qué se dedica la Asamblea? ¿En qué trabaja? Bueno, precisamente eso es responsabilidad de quienes están dirigiendo la Asamblea, y la propuesta de construir una agenda legislativa hoy es fundamental, porque precisamente esa agenda legislativa debe determinar los temas que son prioridad para el país. Yo los acabo de señalar y ese es parte del camino. Y obviamente todos los legisladores, todas las bancadas legislativas que conformamos el órgano legislativo, pues obviamente tenemos que juntar nuestros esfuerzos para dedicarnos a legislar, reitero, sobre los temas importantes. Ahora, partiendo de ese punto de la responsabilidad que tiene el Consejo de Administración Legislativa, deberían reestructurarse solo las comisiones, quizás dar paso a
no sé si a una nueva dirección por parte de las mismas, o debería también pensarse en reestructurarse el Consejo de Administración Legislativa. Bueno, precisamente hablando de reestructurar las comisiones, Liz, no podemos llegar al punto de volverlas a conformar. Esa es mi teoría. Yo no creo que sería adecuado precisamente cambiar nuevamente la conformación de todas las comisiones, porque fueron determinadas o fueron escogidas por un determinado periodo de tiempo, pero la comisión al interior sí puede generar un proceso de reestructuración precisamente con esta finalidad de establecer una verdadera agenda de trabajo. Y el CAL obviamente ya ha sido designado y pasa por las mismas particularidades de la integración de una comisión. Nosotros tenemos que ser muy sigilosos, tenemos que cuidar precisamente que no se siga deteriorando la imagen de la Asamblea. Y para que ello no ocurra, obviamente las cosas se tienen que hacer como se tienen que hacer y tenemos que priorizar el trabajo, sobre todo en relación a esos temas que fundamentalmente le preocupan a todo el país. Para esos temas que preocupan al país, usted ha venido promoviendo, emocionando el que se trate ya el tema de la eliminación de la tabla del consumo de drogas, que para usted pues es uno de los causantes de que el país está enfrentando una problemática de grandes dimensiones en torno a este tema aquí en el Ecuador. ¿Cómo cuenta usted quizás con respaldo en la Asamblea en torno a este tema? ¿Ha hecho su cabildeo, su lobby, cuenta con un respaldo mayoritario que apoye esta moción que usted tiene? La problemática de las drogas lamentablemente hoy es una de las principales preocupaciones fundamentalmente de las madres de familia. Nosotros, consecuentes con ese llamado, presentamos el 29 de julio, y digo nosotros porque presenté un proyecto con el respaldo del Bloque del Cambio Positivo que tiene 4 finalidades. Reformar el Código Orgánico Integral Penal primero, para no criminalizar al consumidor. Por otro lado, derogar la tabla de previsibilidad en el consumo de drogas. Tercero, endurecer las penas. Y cuarto, encargar verdaderamente la labor de combate y obviamente el tratamiento a las personas que se encuentran en este problema por parte del Estado, porque lamentablemente la oferta del Estado es muy poco, muy escasa en relación a la cantidad de personas que se encuentran inmersas en el problema. El proyecto fue calificado hace 2 semanas por el CAL, ya fue remitido a la Comisión de Justicia, la cual ya abocó conocimiento y estamos esperando obviamente que se dé el tratamiento para el interior de la Asamblea, perdón, de la Comisión, poder generar la discusión, presentar nuestros argumentos y que el tema pase al Pleno. No es un tema sencillo, hay posiciones encontradas. Alianza País puso sobre la mesa de discusión la tesis de que era necesario de que exista una tabla. Bueno, fue durante la década anterior de gobierno que se estableció aplicarla. Ahora vamos a ver cuál va a ser la posición. Esto lo vamos a conocer obviamente cuando el debate se dé, tanto en la comisión como cuando se genere un informe para que sea conocimiento del Pleno. Hay una realidad, Liz. Esta tabla definitivamente abrió la puerta a una nueva modalidad delictual en el tráfico de drogas, que es el microtráfico, que ha proliferado fundamentalmente en ciudades como Guayaquil, y necesariamente como Estado no solo tenemos que generar reformas legales, sino crear una verdadera política que tiene que tener un norte que definitivamente le tiene que decir no al consumo de drogas. Bueno, otro tema quizás en el que se requiere la unidad en el interior del Pleno es el que tiene que ver con la sanción a quienes han abusado, violado, acabado con la vida de nuestros niños, con lo que sucedió en el Colegio Réplica Aguirre Abad y que hizo que se destapara una olla de grillo. Pues centenares de denuncias comenzaron a llegar en torno a abusos relacionados con nuestros pequeños, y un tema también en el que la Asamblea tiene una deuda pendiente. Sí, definitivamente, y esto pasa mucho más allá de realizar comparecencias o de practicar una reforma legal. De hecho, nosotros estamos aún esperando que sea tratado por el Pleno de la Asamblea un pedido que realicé de reforma al orden del día, precisamente como consecuencia de lo que sucedió con la niña Emilia en Loja, de que la Fiscalía General del Estado trate este tema como una causa país y no como situaciones que se están investigando o procesando de manera aislada. Preocupante, por ejemplo, que a los 30 minutos de que ingresa al centro de reclusión penitenciaria, el principal sospechoso de ese crimen haya perdido la vida. Obviamente una persona que pudo eventualmente haber aportado datos importantes, y seguramente la Fiscalía tiene que llegar al fondo. Presumimos que puede haber alguna red que se encuentra trabajando en el país que precisamente en zonas fronterizas se encuentra abusando o explotando sexualmente a menores. Obviamente hemos requerido que la Fiscalía haga su trabajo y que lo haga conjuntamente con la policía, y que exista una unidad especializada que verdaderamente se dedique a hacer labores de inteligencia para precisamente combatir este flagelo. Ahora, quisiera preguntarle ya en el aspecto macro de la Asamblea, con la votación por la terna que envió el presidente de la República para escoger a la vicepresidenta del país, se puso de manifiesto quizás la conformación de una nueva mayoría al interior de la Asamblea. ¿Se avisora un cambio precisamente en cuanto a la conformación del Poder Legislativo a raíz de este hecho? Bueno, una mayoría que la entiendo coyuntural. Nosotros como bloque legislativo
nos abstuvimos de esa votación fundamentalmente por dos preceptos. El primero, que consideramos que remitir la terna era una competencia y facultad propia del presidente, porque así lo señala la Constitución de la República, y era su trabajo, por un lado, conseguir los votos necesarios para llegar a designar a la persona que él había establecido o había señalado en el primer puesto de la terna, y en un segundo momento hacerse responsable de la gestión que esa persona va a realizar. Obviamente esto llevó a varios movimientos internos y tenemos una mayoría, pero habrá que ver en el camino si efectivamente esta mayoría va a permanecer y sobre todo va a ser bien utilizada, Liz, porque el tema de fondo no pasa porque exista una mayoría conformada con más o con menos personas o con determinados movimientos políticos o no. El tema de fondo es para qué sirve una mayoría, y conceptualmente una mayoría debe servir precisamente para aprobar las leyes, dar el camino necesario para aprobar los proyectos de ley que verdaderamente interesan al país, que verdaderamente resuelven los problemas de los ciudadanos, y no puede ser mal utilizada. Bueno, ya tengo que ir concluyendo, pero sin embargo no puedo dejar de preguntarle ese sinsabor de lo ocurrido en cuanto a la elección de la vicepresidenta. Para ustedes como bloque no mina el respaldo por el sí a la consulta popular. Sin embargo, se siente un apoyo tibio. Hay una campaña que ha iniciado tibiamente, quizás mucha confianza en que el sí va a ganar el 4 de febrero cuando vayamos a las urnas. Bueno, tenemos que diferenciar dos cosas. Un momento fue una elección, una nominación en la Asamblea, y otra es un concepto. Nosotros le dijimos sí a la consulta popular porque consideramos que tenía que haber nacido la ciudadanía, que es una consulta ciudadana, que es un error hacerla política, ponerle un número o partidizarla. Nosotros estamos defendiendo conceptos. El país necesita recuperar la institucionalidad, la gobernabilidad, para que exista seguridad jurídica. ¿Cómo decirle no a que no prescriban los delitos cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes? ¿Cómo decirle no a la muerte política de quienes han saqueado el país? Y por esas cosas nosotros estamos respaldando la consulta, y obviamente cada organización política hace su trabajo en la manera debida. Nosotros vamos a hacer un trabajo territorial, un trabajo en redes sociales, nos inscribimos para usar la pauta y la utilizaremos en el momento pertinente. Muchísimas gracias, asambleísta, por habernos acompañado esta mañana. A usted.